Buenas noches, bienvenidos a la edición dominical de Noticiero Guatevisión. Estamos listos para presentarles las noticias más importantes del fin de semana. Ticalia Parada está a cargo de la interpretación de lengua de señas. Soy Alejandra Álvarez, comenzamos. Estados Unidos anuncia donación de 3 millones de vacunas para Guatemala que estarán llegando al país esta semana. Personal sanitario denuncia crisis por falta de médicos para atender a pacientes de COVID-19 en Hospital de Villanueva. Mientras tanto, excomisionado Edwin Asturias advierte de tsunami de casos en el país. Guías de turismo buscan otras alternativas de empleo ante la falta de movimiento en el sector. Le presentamos algunos testimonios. Mientras tanto, varios guatemaltecos siguen emprendiendo durante la pandemia. Mujeres profesionales buscan nuevas alternativas de ingresos. En esta emisión ponemos el tema en perspectiva. Detectan casos de COVID-19 en la Villa Olímpica a una semana de los Juegos de Tokio. Vamos con el detalle de la información. Un accidente de tránsito se registró este domingo en el kilómetro 47 de la ruta interamericana en Zumpango, Zacatepeques. Bomberos municipales departamentales informaron que un camión se dirigía de occidente a la capital cuando por causas que se desconocen se cruzó el arriate y colisionó contra un motorista que se desplazaba en el lugar. Socorristas informaron que auxiliaron a Kenny Morales de 20 años, quien perdió la pierna izquierda debido al fuerte impacto. Morales fue trasladado hacia el Hospital Nacional de Chimaltenango, donde horas después falleció. Y la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad del Ministerio Público informó este fin de semana sobre la captura con fines de extradición de Rafael Orlando Ramírez Varillas, alias Thor, sindicado de narcotráfico. El operativo se llevó a cabo en Esquipulas, Chiquimula. Fue coordinado en conjunto con la División de Operaciones Internacionales, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas y grupos operativos especiales de la Policía Nacional Civil de Guatemala. Ramírez Varillas es requerido para comparecer a juicio en la Corte Distrital de Estados Unidos en California por cargos relacionados a tráfico internacional de droga. Con Ramírez Varillas, las autoridades reportan que han sido capturadas 30 personas con fines de extradición a Estados Unidos. Y un video sobre una agresión sexual y que se hiciera viral en redes sociales apoyó la captura de un hombre de 39 años identificado como Byron Manolo Rosas. La agresión y posterior captura ocurrió en la aldea San Pedro Las Huertas de Antigua Guatemala. El informe policíaco detalla que el agresor fue retenido por vecinos de la localidad para luego ser entregado a los agentes de la Policía Nacional Civil. La mujer de 19 años caminaba hacia un inmueble y al ser agredida tocó de forma rápida la puerta para ser auxiliada, mientras el responsable huyó corriendo del lugar. Y la Policía Nacional Civil informó este sábado que en el kilómetro 68 de la Ruta al Pacífico, agentes interceptaron un cabezal y al inspeccionarlo escucharon golpes provenientes del interior del contenedor, lo que los llevó a la verificación del furgón y se estableció que eran personas migrantes que habrían ingresado de manera irregular al país. En el interior se encontraban 145 personas, entre hombres, mujeres y niños, los cuales provenían 117 de Haití, 13 de Cuba, 6 de Venezuela, 4 de Brasil, 3 de Chile, 1 de Nicaragua y 1 de Filipinas. ¿Se imaginan? El piloto de nombre Edwin Gerardo Linares, de 47 años, fue puesto a disposición de un juzgado. Y Estados Unidos anunció en un comunicado difundido por la embajada en el país que donará
el segundo lote de vacunas contra el coronavirus, que será de 3 millones de dosis. Este envío forma parte de los más de 26 millones de dólares en asistencia bilateral para la pandemia que se han destinado a Guatemala, los cuales incluyen equipos de protección personal, congeladores y también equipos para pruebas. Se espera que las dosis lleguen esta semana, según se anunció. Y mire usted, este fin de semana muchos de los centros de vacunación tuvieron gran afluencia de personas mayores de 50 años que buscaban la primera y segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19. Solo en Chimaltenango se empezó a vacunar a personas de 40 años en adelante. Este fin de semana, cientos de guatemaltecos mayores de 50 años se acercaron a los puestos de vacunación abiertos para recibir su primera y segunda dosis de la vacuna contra COVID-19. Sin embargo, muchos se toparon con la mala noticia de que no podrían recibir la segunda dosis de AstraZeneca, pues en los puestos de vacunación no había biológico. Por ejemplo, en el centro de vacunación ubicado en Álida, España, en la zona 3, pegaron carteles en la puerta para que las personas que iban en busca de su segunda dosis no hicieran cola por gusto. Estamos esperando el siguiente lote, ya cuando nos abastezcan a nosotros, entonces se va a dar la información de que ya tenemos vacuna de AstraZeneca. El único centro de vacunación que tuvo AstraZeneca durante el fin de semana fue el ubicado en Fraijanes. El sábado se administraron 165 dosis y este domingo 190. Yo sabía que solo éramos nosotros, incluso hoy dijeron que si había en otro lado. Moderna. O sea, aquí en Fraijanes se agarraron como centro de vacunación masivo, porque si eran multitudes de gente. Muchas personas, la mayoría de la tercera edad, no lograron ser inmunizados y tuvieron que retirarse del lugar a pesar de haber hecho hasta casi 4 horas de cola. Pero Gustavo Vives, un guatemalteco que viajó desde la zona 18 a Fraijanes, sí logró alcanzar un número, pero cuando llegó al área de verificación, le dijeron que no lo podían vacunar. Me dicen que en el sistema me aparece que me vacuné hasta el 2 de junio. Cuando la fecha de que yo me vacuné es el 19 de mayo. Pues me siento molesto, indignado, porque me dieron un número que yo le quité la oportunidad a una persona que pudo haberse vacunado si me hubieran dicho que no me podían vacunar. Mientras él no pudo recibir su segunda dosis por una confusión de fechas, en Chimaltenango cientos de personas de 40 a 49 años fueron inmunizados este sábado. La afluencia fue tanta que el domingo algunos centros de vacunación del departamento estuvieron cerrados. Con imágenes de Elmer Vargas y Byron García para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. El jueves inició la jornada de vacunación contra COVID-19 para los elementos del Ejército de Guatemala. Según datos de Rubén Telles, vocero de la institución, ya había 2.000 elementos vacunados. De estos, 1.800 tienen el esquema completo, que son de primera línea. Ahora se suman las vacunaciones que se llevan a cabo en la Guardia de Honor y en los departamentos, que son 6.000, mientras que en Mariscal Zavala ya se vacunó a 5.000 elementos. Los miembros del Ejército están apoyando en 70 puestos de vacunación de todo el país, esto como vacunadores en registro, en apoyo al movimiento de las personas y en el área de observación, según los últimos datos. Iniciamos la vacunación en la Guardia de Honor el día jueves y en el interior de la República se está vacunando en coordinación con las autoridades locales de salud. En el interior, la vacunación del personal se va a dar en los puestos de vacunación del Ministerio de Salud Pública o bien en los que están funcionando en los comandos militares. Algo que preocupa muchísimo: el viernes el poco personal que permanecía de turno en el Hospital Especializado de COVID-19 de Villanueva lanzó un grito de auxilio por verse desbordados de pacientes graves y con muy poco personal para atenderlos. El país vive una de las peores crisis relacionadas con la pandemia. Hay incremento de contagios, falta de medicamentos, pero también de personal en los hospitales. Eso quedó evidenciado en unos videos que fueron compartidos a la redacción de Guatevisión y Prensa Libre. El pasado viernes, el poco personal que atiende a pacientes con COVID-19 en el Hospital de Villanueva hizo un recorrido y grabó a pacientes muy graves, conectados a respiradores, pero que no pueden ser atendidos por la falta de médicos y enfermeras. Hoy 16 de julio, en el intensivo que antes era el número 2, se encuentra una paciente solitaria, sin personal de enfermería, sin personal de terapia respiratoria, sin médicos
porque no hay personal en el hospital especializado de Villanueva. No hay. Las imágenes muestran los pasillos vacíos. Sin embargo, esto no quería decir que no hubiera pacientes que atender. Por el contrario, la mayoría de camas están ocupadas de personas que se encontraban luchando por respirar y superar esta enfermedad. Ahorita a las 0 horas con 12 minutos, pasando por este pasillo, que no nos damos abasto, fallecido, porque nadie le vino a prestar atención, nadie, ninguno. No hay personal en el hospital de Villanueva. Hace un mes, la Procuraduría de los Derechos Humanos hizo una verificación en dicho hospital y se estableció que entre el 15 y 20% del personal estaba en cuarentena por contagios de COVID-19 reportados en el centro hospitalario. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Por si fuera poco, al día de hoy las previsiones para el país son poco alentadoras. Hay diferentes pronunciamientos y llamados para buscar la manera de frenar el incremento de casos. El epidemiólogo Edwin Asturias, excomisionado de la COPRECOVID, publicó un tuit este domingo donde hace hincapié en el récord de casos activos en Guatemala, que suman 33.115 casos, con 93% de saturación en los hospitales. Tomando como referencia estos datos, concluye el mensaje con la frase: el tsunami está por reventar. Para mitigar el avance de la pandemia en Joyabaj Quiché, su consejo municipal suspendió las actividades relacionadas con la feria y fiesta titular del municipio, que se celebra del 8 al 16 de agosto. La medida tomada por los concejales no pasó desapercibida para el excomisionado de la COPRECOVID, porque unos 45 minutos después, el documento fue adjuntado en un nuevo tuit que termina con un llamado a cuidarse, pero advierte que al menos vienen de 2 a 4 semanas muy críticas para el país. Al consultarle a Asturias sobre las publicaciones, comentó lo siguiente. Obviamente uno lo compara con un tsunami porque es una ola inmensa que en algún momento va a llegar a caer y provocar una gran cantidad de daño. Y lo que hemos estado viendo es que esta ola, tercera ola, ha sido relativamente imparable, continúa acelerándose, y eso es probablemente porque hay varias variantes del virus en Guatemala ya produciendo más infección. Y no hemos puesto en marcha medidas de prevención y de mitigación que sean suficientemente fuertes para contener la transmisión. Y lo más alarmante es que hemos rebasado el umbral de los 30.000 casos activos. Eso es el doble de lo que teníamos en la primera ola, y eso significa que durante las próximas 2 semanas va a haber mucho más hospitalizaciones y lamentablemente, esperamos que no, pero puede haber más muertes de lo que hemos estado viendo. Otros que ven de cerca el aumento de casos por COVID-19 son los socorristas del Cuerpo de Bomberos Municipales, que emitieron un comunicado y posteriormente fue borrado de sus redes sociales. Allí indicaban que seguirían atendiendo los traslados de casos sospechosos o positivos de coronavirus ante la demanda que enfrentan en este momento, pero en el tercer párrafo del documento puntualizan que la admisión en cualquiera de los hospitales ya es limitada. Lot Álvarez, Noticiero Guatevisión. Nueva Corona Cross, la HV que estabas esperando. Presenta. A solo una semana de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokio, los organizadores informaron este fin de semana de una serie de casos de COVID-19 en la Villa Olímpica. Estos son los detalles. Primer caso de COVID-19 en la Villa Olímpica de Tokio. A solo una semana de la inauguración de los Juegos Olímpicos, los organizadores informaron el sábado del caso de una persona contagiada que fue detectada a su llegada. Se ha reportado que una persona dio positivo tras una prueba de detección. El primero en la Villa Olímpica. La prueba PCR se realizó ayer y esta persona ahora está confinada en un hotel. Los organizadores decidieron no revelar si se trata de un deportista o entrenador ni la delegación a la que pertenece. Tampoco se informó si la persona estaba vacunada o no. Este caso eleva a 15 el número de positivos entre los 15.000 deportistas, delegaciones olímpicas y periodistas llegados a Japón desde el 1 de julio. En tanto, la capital japonesa no tiene el ánimo para la celebración deportiva luego del establecimiento de un nuevo estado de emergencia sanitaria el lunes pasado y hasta el 22 de agosto.
Casi todas las competencias se realizarán a puerta cerrada y las decenas de miles de deportistas, trabajadores y periodistas extranjeros serán sometidos a restricciones drásticas debido al riesgo de salud. Pero estas medidas contra el COVID no bastan para tranquilizar a la población nipona cuando Tokio ha registrado 1.410 casos de COVID-19 el sábado, el total diario más elevado desde enero. Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional, llamó a tener confianza en los protocolos de salud instaurados. El pueblo japonés puede tener esta confianza. Y continuaremos tratando de tener este diálogo con ellos, sabiendo que no lo lograremos al 100%. Eso sería poner el listón demasiado alto. Los Juegos de Tokio fueron aplazados un año a causa de la pandemia y se celebrarán del 23 de julio al 8 de agosto. Y el primer ministro británico Boris Johnson fue obligado a aislarse de nuevo tras haber estado en contacto con un caso positivo de COVID-19, por lo que en un video difundido pidió cautela en vísperas del levantamiento de las restricciones de este lunes en Inglaterra, que llega en medio de un repunte de casos. Y como en los tiempos de Fidel Castro, el gobierno de Cuba regresó el sábado a las manifestaciones de reafirmación revolucionaria, como le llaman, para rechazar una ofensiva en su contra en redes sociales y cerrar el paso a protestas como las ocurridas hace una semana. Una multitud congregada en el malecón de La Habana gritaba consignas en apoyo al presidente Miguel Díaz-Canel y al líder jubilado Raúl Castro. Se trata de los primeros actos públicos en respuesta a las históricas protestas que sacudieron el domingo y lunes decenas de ciudades cubanas. Dejaron un muerto, decenas de heridos y más de un centenar de detenidos, mostrando importantes fisuras sociales. Les cuento que han comenzado las tareas de limpieza y reconstrucción tras las inundaciones que se registraron en el oeste de Europa. La canciller alemana Angela Merkel realizó este domingo un recorrido por la zona afectada. Según el último recuento, se registraron 190 muertos en Alemania y Bélgica, una cifra que seguirá aumentando porque todavía hay muchos desaparecidos. Nueva Corolla Cross, la SUV que estabas esperando, presentó. Momento de la primera pausa en la edición dominical, pero ahora le cuento con qué regresamos. Realizarán peregrinación por países centroamericanos para recaudar fondos que permitan continuar con proyectos de educación y nutrición. Le contamos de qué se trata al volver. Bueno, después de haber hecho 2 veces la peregrinación Camino de Santiago en España, la próxima semana el padre Miguel Ángel Alvisures emprenderá un nuevo camino, haciendo una caminata desde Guatemala hacia Costa Rica. ¿Cuál es el objetivo? Lo conocemos a continuación. Su nueva peregrinación se llama el Camino de San José y consiste en salir este próximo 22 de julio desde la Iglesia San José en Palencia hacia la Catedral de San José, Costa Rica. El recorrido, que es de 1.200 kilómetros, lo hará caminando y tiene previsto terminarlo en 2 meses. Vamos a empezar caminando más o menos 5:30, 6 de la mañana. Cuando amanece hay que aprovechar lo fresco de la mañana porque en esta ruta hay mucho calor. Y pues depende de los días, porque hay rutas más largas o más cortas, dependiendo de la distancia del pueblo. A veces no hay un lugar donde quedarnos, hay que caminar 30, 35, casi 40 kilómetros, pero otras veces son 15 kilómetros. De hecho, al principio vamos a hacerlo más corto, vamos a empezar con 8, después con 12, 15 para ir entrando en calor.
El padre Miguel Ángel Alvisures, originario de Palencia, hace este recorrido con el objetivo de recaudar fondos para continuar con el proyecto de educación y nutrición que se tiene en el Colegio La Montañita, ubicado en ese municipio, donde estudian 102 niños desde preprimaria hasta tercero primaria. Además, aquí les dan desayuno y almuerzo. Les estamos pidiendo un quetzal por kilómetro. Son 1.200 kilómetros, los kilómetros que ustedes quieran donar. También estamos pidiendo a parroquias o instituciones que se unan a nosotros y que recauden ustedes los fondos. Yo camino, ustedes recaudan fondos y compartimos la mitad. Para esta larga caminata, el padre Miguel lleva solo una mochila con 2 cambios de ropa, medicinas, productos de higiene, una capa y un sombrero. La solidaridad de iglesias y familias en los países vecinos se ha mostrado y ya muchos le han ofrecido dónde quedarse y compartir con él unos días. En esta ocasión, hará la peregrinación acompañado de los jóvenes Eduardo Lemus e Ignacio Cifuentes, pero asegura que en el corazón llevará a todas las personas que lo han apoyado. Asimismo, llevará en sus oraciones las peticiones que las personas le envían al correo elcaminosanjose@gmail.com. Manden sus oraciones, sus intenciones, vamos a estar pidiendo por todos ustedes. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta y Elmer Vargas. ¿Cómo estarán las temperaturas en las siguientes horas? Las condiciones del tiempo las presenta Pamela Valdés. Buenas noches, Pamela. Muy buenas noches, Alejandra, qué gusto saludarte. Esperamos que hayan tenido un excelente domingo. Compartimos rápidamente las condiciones climáticas de mañana lunes para que ustedes en casa inicien la semana de la mejor manera. Como pueden observar en pantalla, esperamos principalmente durante el día condiciones de cielos parcialmente soleados en la mayor parte del territorio nacional, principalmente nublado para alta, baja Verapaz, sin descartar la probabilidad que en horas de la tarde tengamos actividad eléctrica y algunas lloviznas. A continuación, las condiciones climáticas en los próximos días, específicamente en la ciudad capital. Esperamos para el lunes, como les comentaba, durante la tarde y noche la probabilidad de actividad eléctrica se mantiene, al igual que el martes y el miércoles, y las temperaturas máximas se estarán registrando entre los 26 a los 27 grados centígrados. Por último, les compartimos la salida del sol y como pueden apreciarlo en pantalla, esperamos los primeros rayos del sol a las 5:42 de la mañana y se ocultará a las 6:35 de la tarde. Hasta aquí con información del clima, que tengan una muy buena noche. El emprendimiento sigue creciendo en el país. Mujeres profesionales crean nuevos proyectos, pero hay barreras por superar para formalizar empresas. Hablamos del tema al volver. El emprendimiento se mantiene, las personas siguen desarrollando proyectos que se suman a la actividad económica del país y las mujeres de diferentes edades lo ven como opción en estos meses. Esta semana ponemos el tema en perspectiva. Antes de la crisis sanitaria se reportó que en Guatemala el 60% de los emprendimientos son realizados por menores de 35 años y se cree que 2 de cada 5 guatemaltecos pondrán en marcha un nuevo negocio en los siguientes años. En los meses de la pandemia, tanto hombres como mujeres siguieron buscando oportunidades. Esta semana hablamos con Mónica de Celaya, decana de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Francisco Marroquín y directora del Monitor Global de Emprendimiento para Guatemala. Doctora, ¿qué ha pasado con el emprendimiento en estos meses? Y lo primero que tendría que resaltar es que en estos últimos meses, dadas las circunstancias, hemos visto una gran cantidad de emprendimientos surgiendo y verdaderamente hay varias formas de interpretarlo. Algunos dirían, bueno, efectivamente hay contracción en algunos lugares respecto a temas de empleo, entonces menos empleo, más personas sin trabajo, eventualmente van a buscar una solución por la vía del emprendimiento. Pues sí, esta es una forma de verlo. Otra forma de verlo también es ver cómo en las situaciones más difíciles, donde más se necesita la creatividad, la innovación, surgen precisamente estas iniciativas y acciones de personas que son emprendedoras y que ven oportunidades nuevas. ¿Cuáles son las perspectivas de emprendimiento para lo que queda del 2021? Algo que está sucediendo es que hay muchas instituciones atentas
de esta actividad emprendedora. Creo que por primera vez en muchos años hemos visto varias instituciones financieras de diferente tipo muy atentos de esta actividad emprendedora y tratando de comprender cómo pueden abordar algunas necesidades latentes en temas de financiamiento, en temas de refinanciamiento en algunos de estos casos, ¿verdad? Y cómo pueden agregar valor desde ese rol de institución financiera. Aunque no se registran grandes diferencias en los emprendimientos de la población en general, durante la pandemia se observó que más mujeres emprendieron con capitales menores. Otra característica encontrada en las encuestas realizadas es que las mujeres sienten más temor al fracaso al momento de emprender algún negocio, aunque no se tiene establecida la causa. Estamos hablando de si las mujeres consideran tener, por ejemplo, las capacidades que se necesita. Una de las cosas que observamos en la encuesta del GEM específicamente es que el porcentaje que responde que considera tener las capacidades es un poco menor que el porcentaje de la población en general. Entonces tal vez nos está pues identificando, digamos, alguna señal respecto a esa seguridad o inseguridad que eventualmente podría tener una persona de sexo femenino al iniciar un negocio. Pero si seguimos hablando de la población en general, ¿qué variantes encontraron? Nosotros siempre hemos visto en el estudio del GEM que el consumo, es decir, compra-venta, es la actividad económica más importante de los emprendedores en Guatemala y lo mismo a nivel general que a nivel de mujeres. En este año nosotros podemos observar que eso pues se ratifica o se hace más fuerte. O sea, hay mucho tema de compra-venta, ¿verdad? De consumo. El tema de servicios, el tema de extractivos, son cosas que estos años, digamos este año, estos últimos meses, probablemente se ven un poquito más castigados, digamos. Y transformación es siempre el segundo lugar. Transformación quiere decir no solamente compro algo y lo vendo inmediatamente, sino hago algún tipo de transformación. De cualquier forma, el ecosistema del emprendimiento sigue creciendo. La relación entre emprendimiento y desarrollo es absoluta. Una de las cosas que creo que hay que resaltar es que es el emprendedor, el empresario, la función empresarial la que literalmente impulsa el desarrollo de un país. Y nosotros vemos esto latente. Según Mónica de Zelaya, la actividad económica temprana se mantiene fuerte en Guatemala. Sin embargo, el porcentaje de proyectos que llegan a establecerse de manera formal para generar empleo sigue siendo menor. Por eso lo importante es lograr determinar qué está sucediendo en el entorno y qué puede ayudar a reducir las barreras que encuentran los emprendedores para operar y crecer. La inseguridad del país y las constantes extorsiones, la complejidad para lograr la formalidad por los trámites y requisitos y las dificultades en el transporte junto con la distribución de productos son algunos de los problemas que mencionan. Más o menos el monto que se invierte en el capital inicial de un porcentaje muy grande de los negocios en Guatemala, porque la mayoría se concentra entre 1 a 10,000 quetzales de inversión inicial, más o menos invierten una cantidad igual en pago de extorsiones, en robos, asaltos a su negocio. Eso querría decir que si fuera un país más seguro, podrían tener 2 negocios de uno o invertir en el negocio para crecerlo o duplicarlo de tamaño. Fuentes de financiamiento y aprendizaje para modelos de negocio son temas en los que queda trabajo por hacer. Pero hay más oportunidades y entidades que se suman y también se registra movimiento tanto en el área urbana como rural. En el caso de las mujeres llama la atención que el 40% que tiene universidad completa decide emprender. En conclusión, la pandemia tuvo un impacto en los emprendimientos existentes porque las modalidades cambiaron, pero también incentivó porque las personas se vieron obligadas a pensar en nuevas oportunidades para cubrir otras necesidades, lo que permitió incluso crecer, algo que algunos no tenían previsto. El espíritu emprendedor se debe mantener y adaptarse para enfrentar desafíos. El turismo sigue siendo afectado por la pandemia. Al regresar le presentamos los testimonios de algunos trabajadores del sector.
el bloque anterior, buscar otra fuente de ingresos. Eso es lo que han tenido que hacer muchas personas que se quedaron sin empleo durante esta pandemia. En las últimas semanas hablamos con personas que trabajan en el turismo y nos contaron cómo han logrado salir adelante en estos meses. A continuación, le presento los testimonios de 3 guías. Vea lo que dicen. El sector turístico sigue reportando problemas por los efectos de la pandemia. Evelyn Búcaro, presidenta de la Asociación de Guías de Turismo de Guatemala, explica que las personas que realizan esta función en diferentes regiones del país se han visto obligadas a buscar otras alternativas para obtener ingresos económicos que les permitan salir adelante. Pues la mayoría ha tenido que buscar algún tipo de actividad alterna. ¿Y por qué alterna? Porque lo que han venido o hemos venido haciendo durante muchísimos años, de un momento a otro se vio totalmente no solo parado, sino que sin mayor visos de que esto vaya a cambiar de aquí a final de año, por lo menos, que es lo que nosotros vislumbramos. Las oportunidades llegan según sus habilidades. En el caso de muchos de los colegas, por el hecho de ser guías turísticos generalmente bilingües, trilingües y algunos políglotas, han encontrado un nicho de trabajo en los call centers, en algunos de los casos como mencionaba. Eber Recinos es guía general de turismo, trabaja desde el 2008 en recorridos turísticos de todo el país. Reside en Santa Elena, Petén, por lo que mucho de su trabajo se enfoca en ese departamento. Habla francés y cuenta con los registros que le acreditan para operar. El conocer un segundo idioma le ha abierto las puertas para trabajar con grupos de extranjeros que visitan Guatemala. Sin embargo, desde que inició la pandemia, su situación cambió. Yo especialmente trabajaba con turistas franceses y no tengo trabajo desde el 18 de marzo del 2020 que tuve que sacar a mis turistas vía México. Entonces, el turismo europeo estamos a cero. Para una persona que su trabajo depende del turismo, el último año no ha sido fácil. Nunca nos imaginamos de vivir sin turismo. Toda mi vida yo viví del turismo, toda mi vida yo dependí del turismo y realmente a reinventarnos. Trabajos temporales en decoración de interiores y construcción le han ayudado en estos meses y como muchos insiste en que la esperanza está en la vacunación. Otro caso es el de Eric Romeo Choc, guía comunitario en el área de Semuc, Champey, en Cobán, Alta Verapaz. Me afectó bastante, ya que yo pues vivía del turismo. El turismo era el motor de desarrollo para mí. Durante la pandemia ha recurrido a trabajos variados como pintura y reparación de viviendas, agricultura o encomiendas, y aunque no pierde la esperanza de la reactivación del sector, considera que es importante el apoyo a los guías. Hace falta una unión entre el sector turístico, hace falta que nos abran las puertas las autoridades y que escuchen que el turismo es el motor de desarrollo. Para poder también capacitarnos como guías. Sigrid Coronado es guía comunitaria del área de Petén y Alta Verapaz, especializada en eventos culturales. Durante la pandemia tomó como alternativa la comercialización de textiles para obtener ingresos. Considero que no deberíamos de esperar ayudas, realmente ya llevamos más del año con la situación en la que estamos y creo que es momento que los guatemaltecos nos solidaricemos y apoyemos al comercio local y con esto realmente directa o indirectamente vamos a apoyar el turismo. Y mientras se espera que las cosas mejoren, actualmente se trabaja en turismo regenerativo, de lazos afectivos y de recursos naturales. Ahora es mucho más encapsulado, como se llama. El turismo encapsulado, ¿qué quiere decir? Que va a tener grupitos, van a haber grupos pequeños de 4 a 6 personas, máximo 8, y todos van a estar vinculados entre sí. Van a ser familiares o van a ser colegas que trabajan y también va a haber un turismo que se conoce como de regeneración.
y esto no solamente habla de la regeneración de los recursos, sino también la regeneración de los lazos afectivos y de encontrar en las sociedades vínculos. Muchos guías recurren a trabajos temporales y hasta han visto la migración como opción, pues según las proyecciones del sector, pasará tiempo para regresar a los niveles de antes de la pandemia. A continuación conoceremos a detalle la parroquia de San Juan Bautista, una de las edificaciones más emblemáticas de San Juan Zacatepeques. Esto en el segmento Nuestros Pueblos. Que no te lo cuenten. Descúbrelo por ti mismo. Guatemala tiene mucho por descubrir. Álamo Rent a Car presenta. Ubicada en la plaza central de San Juan Zacatepeques, la parroquia de San Juan Bautista es una de las edificaciones más importantes e imponentes del municipio, lo que la convierte en un destino obligado al visitar la localidad. Aunque poco se sabe sobre la fecha de fundación del inmueble, se estima que empezó a edificarse en el 1580, momento en el que Fray Víctor de Carvajal se dedicaba a evangelizar a los cachiqueles en las Zacatepeques. En su interior hay más de 10 imágenes religiosas y en el altar puede apreciarse un Cristo crucificado, pero sobre él está la figura del patrón del municipio, San Juan Bautista. Además, el techo luce un elegante decorado con mantos coloridos y en la fachada del templo se leen las palabras: entre los nacidos de mujer, nadie es más grande que Juan el Bautista, que es una cita que pertenece al Evangelio de San Mateo. Que no te lo cuenten. Descúbrelo por ti mismo. Guatemala tiene mucho por descubrir. Álamo Rent a Car presentó. Vamos a la pausa, pero tenemos más información en el siguiente bloque. Vamos con las previsiones de la semana. Con la llegada de las 3 millones de dosis de vacunas que Estados Unidos anunció este fin de semana para Guatemala, el Ministerio de Salud Pública deberá informar cómo serán distribuidas y qué fases de vacunación serán abiertas. Recordemos que esta semana ya se iniciaron a inscribir las personas de 40 años en adelante, incluso en algunos centros de vacunación personas de este rango de edad fueron vacunadas, así que esté pendiente, nosotros le mantendremos informado en nuestras diferentes plataformas. Mientras tanto, también esta semana se espera que el Ministerio de Salud Pública proporcione más información sobre cómo se estará cubriendo la aplicación de la segunda dosis de vacunas AstraZeneca, que recuerden son más de 153,000 personas que recibieron la primera dosis de esa marca. Recordemos que la fecha programada ya se acerca. Y a partir de este lunes, jueces, magistrados, trabajadores, auxiliares judiciales y administrativos pueden presentarse a los centros de vacunación a recibir la primera dosis con el gafete correspondiente, según anunció el organismo judicial en un comunicado. Llegamos al final de la edición dominical de Noticiero Guatevisión. Muchísimas gracias por su sintonía. Nos despedimos con la nota de cultura en la que Pablo Juárez nos habla de Eterna, un nuevo disco con melodías tradicionales. Buenas noches, que descansen. Es mi bella Guatemala. La cantante guatemalteca Marian Corso presentó recientemente su material discográfico titulado Eterna, en el que presenta su versión de algunos de los temas más reconocidos de los grandes compositores nacionales de la historia. 8 temas de grandes compositores como José Ernesto Monzón, como Adelita de Goliat, por ejemplo, que ya tiene una versión fabulosa, una canción lindísima que se llama Luna Itzá, La Sanjuanerita, Soy de Zacapa, también de José Ernesto Monzón, de María del Tránsito Barrios, que ella compuso Noches de Escuintla, que es una maravillosa canción. Son 8 temas
que de verdad fue muy difícil escogerlos porque Guatemala tenemos maravillosos compositores, pero están estas 8 para empezar y sobre todo hechos con mucho amor. Además, la cantante describe que el sonido del disco busca llegar a lo más profundo del interior de quien lo escucha. Yo creo que están hechas de una forma bastante refrescadas, vamos a decirlo, sí, tienen un toque fresco, pero también tienen mucha dulzura, tienen la magia, la calidad de grandes músicos guatemaltecos, el maestro Malín, con quien hicimos los arreglos. Es una producción muy, muy especial de aquí adentro para afuera, y se puede sentir, aunque tiene una línea, pero también nuestro país tiene diversidad, entonces según el área así lo fuimos haciendo. Hay un poco de calipso, hay boleros, está muy dinámico, pero a la vez muy dulce. Para promocionar el álbum, la cantante ha lanzado un videoclip con un popurrí que incluye un extracto de cada uno de los temas que conforman esta producción, y para ello viajó a distintos rincones de Guatemala en compañía de uno de los fotógrafos más destacados de nuestro país. Y quisimos plasmar en este videoclip nuestros paisajes, nuestra gente y sobre todo nuestra esencia, ¿verdad? Así que es un video también hecho con el corazón. El gran maestro Iván Castro fue dirigido por él, que tiene una fotografía fantástica. Yo quería eso, que tuviera una fotografía muy especial, porque si las canciones mueven emociones, lo visual también tenía que tener eso. El disco Eterna ya está disponible en plataformas digitales de música y el video se puede ver en YouTube. Si desea escuchar más de la propuesta musical de Marian Corzo, puede buscarla por su nombre en redes sociales y además en plataformas como Spotify, Apple Music y Deezer, entre otras. Reportó para Noticiero Guatevisión, Pablo Juárez.